Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la unidad 3. Vamos a tomar el texto de Jean-Claude Milner, que se llama La obra clara, Lacan, la ciencia y la filosofía. Jean-Claude Milner es un autor que no se caracteriza por ser psicoanalista, ¿no? Como por ahí otros comentaristas de Lacan, ¿no? Es más bien alguien del campo de la lingüística que se empezó a interesar por el psicoanálisis, sobre todo por el psicoanálisis lacaniano, y tiene algunas producciones que nos son muy interesantes para la cátedra. Incluso ahora en esta unidad vamos a tomar este texto, la obra clara, en realidad es un capítulo, y en la unidad 4 vamos a trabajar otro libro de él sobre estructuralismo, ¿no? Que se llama El periplo estructural. Es importante aclarar que él es un autor que se escribe Milner, ¿no? Con L, L-N, Milner, para no confundirlo con otro autor que sí es psicoanalista, que es Miller, ¿no? M-I-L-L-E-R, que bueno, es el yerno de Lacan y él ha trabajado en la confección de los seminarios, ¿no? Esto que yo les comentaba al principio de año, con lo que tiene que ver con el título de los seminarios, los nombres de las clases. Bueno, Miller tuvo mucha participación ahí. Pero no es de él de quien vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy es Milner, Jean-Claude Milner. Bueno, este es un libro que él titula La obra clara, porque entiende que la obra de Lacan es una obra clara, eh, en contraposición de muchos que podrían pensar que Lacan es bastante complicado. Él lee en Lacan cierta claridad, en esto que hablábamos de Descartes, no sé si se acuerdan, esto de claridad y distinción. Bueno, en esta misma línea de esa claridad es que Milner lee que se ordena la obra de Lacan, ¿no? En esto también de este orden. El capítulo que vamos a trabajar en esta unidad se llama El doctrinal de ciencia, y es un capítulo que se estructura con varios puntos, ¿no? Ustedes van a ver que, si no me equivoco, son 6 puntos los que tiene el capítulo, de los cuales vamos a tener que estar atentos a las cuestiones que son pertinentes a la cátedra y sobre todo a esta materia y esta unidad. Porque ya van a ver que, como este es un escrito que aborda la obra de Lacan, ponemos así en su totalidad, van a ver que Milner hace comentarios sobre hacer y determinismo, sobre topología, sobre otras cuestiones, por ejemplo, en los puntos 4, 5, sobre los discursos, ¿no? Que son cuestiones que va trabajando Lacan a lo largo de su enseñanza, pero que no hemos trabajado nosotros acá a esta altura de la materia, ¿no? Que tampoco trabajaremos la mayoría de ellas. Así que bueno, tratemos de centrarnos en lo que tiene que ver con la ciencia, el psicoanálisis, el sujeto y lo que ha aportado Descartes, que es lo pertinente también a esta unidad. Por eso me atrevo a decir que en algún punto los dos puntos más importantes de este capítulo van a ser el punto 1, que se llama la ecuación de los sujetos y la ciencia, y el punto 2, que se llama la teoría de los modernos. Así que en esos dos puntos especial atención. Y el resto, desde el punto 3 al 6, ir rastreando estas cuestiones que les decía en relación a esta unidad. Bueno, para empezar, vamos a comenzar con el punto 1, que se llama la ecuación de los sujetos y la ciencia, en donde Milner retoma cosas que Lacan planteó en un escrito que se llama La ciencia y la verdad. ¿Se acuerdan que yo les había contado a principio de año que la enseñanza de Lacan estaba dividida en escritos y seminarios? Bueno, en ese escrito de la ciencia y la verdad es donde Lacan aborda estas cuestiones en relación al sujeto. Lacan ahí plantea lo que es una ecuación que dice: el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia, ¿no? Es importante también, antes de abordar el texto, tener en mente que es un texto que Milner va a tomar muchos términos matemáticos. Él habla que es el mor geométrico, ¿no? Es un estilo al modo de los geómetras, dice, ¿no? Esto va a hablar de ecuaciones, de hipótesis, de proposiciones,
no me acuerdo qué otro más, no, pero todos términos muy matemáticos que, digamos, tenemos que seguir esa lectura para poder llegar a lo que él propone. Entonces, esto primero que plantea como una ecuación, dice que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser otro que el sujeto de la ciencia. Esto es una ecuación porque, como toda ecuación, está equiparando dos cosas, ¿no? Y en lo que quiere decir es que el sujeto de la ciencia es el mismo sujeto que el del psicoanálisis. Dice, esta ecuación de los sujetos enuncia tres afirmaciones. Uno, que el psicoanálisis opera sobre un sujeto y no, por ejemplo, sobre un yo. Dos, que hay sujeto de la ciencia. Y tres, que estos dos sujetos hacen uno. ¿No? Fíjense como ya en este primer párrafo tenemos un montón de información. Por un lado, esto primero que dice que el psicoanálisis opera sobre un sujeto y no sobre un yo, como ya hemos hecho algunas distinciones, ¿no? Lo que es el yo y el sujeto. En el psicoanálisis se trabaja con el sujeto, sobre el sujeto, como dice acá, ¿no? Y no sobre tampoco como ninguna individualidad empírica, como también va a decir más adelante, ¿no? Sino que sobre el sujeto. Eso como primer punto. Segundo punto, que hay un sujeto de la ciencia, ¿no? Que en esta ciencia, como siempre les digo, cuando hablamos de ciencia nos referimos a la ciencia moderna, hay un sujeto. Y por último, el tercer punto, que esos dos sujetos hacen uno. Quiere decir que son el mismo. Con lo cual, hasta acá ya podemos decir que el sujeto del psicoanálisis es el mismo sujeto que el de la ciencia. Entonces, dice que estas tres afirmaciones lo que nos dan como resultado es el axioma del sujeto. Hay algún sujeto distinto de todas formas de individualidad empírica, ¿no? Esto es lo que les decía. El sujeto no es una individualidad empírica, no tiene ciertas cualidades que va a tener una individualidad empírica. Bueno, en ese sentido es que también Lacan, la costumbre, Milner continúa retomando cuestiones de este escrito de Lacan y va a decir que en ese sentido Lacan ya empieza a proponer cosas en relación al sujeto de la ciencia, ¿no? Que dice que es un concepto que solo en parte es lacaniano. Y a partir de ahí va a considerar que la ecuación de los sujetos depende de una hipótesis. Dice que en lo sucesivo se llamará hipótesis del sujeto de la ciencia. La hipótesis es la siguiente. La ciencia moderna, en tanto ciencia y en tanto moderna, determina un modo de constitución del sujeto, ¿no? Ahí de nuevo, cuando hablamos de ciencia, siempre ciencia moderna, y como es moderna, determina un modo de constitución del sujeto. Digo, eso es importante, porque ya la ciencia constituye un tipo de sujeto, ¿no? Determina un modo de constitución de ese sujeto. De ella se extrae la definición del sujeto de la ciencia. El sujeto de la ciencia no es nada salvo el nombre del sujeto, toda vez que, por hipótesis, la ciencia moderna le determina un modo de constitución. ¿No? Digo, ahí está claro que es la ciencia moderna, en ese punto, la que determina el modo de constitución del sujeto. Bueno, a partir de ahí se va a preguntar Milner sobre lo que es el psicoanálisis como teoría, o sea, en realidad si en Lacan hay una teoría de la ciencia, por eso también el título de este capítulo es el doctrinal de ciencia, ¿no? Que lo que va a terminar diciendo Milner es que en Lacan no hay una teoría de la ciencia, sino más bien un doctrinal. Con lo cual va a hacer una especie de comparación, ¿no? O va respecto a Freud y a Lacan. Porque va a decir que en Freud hay un ideal de ciencia, ¿no? Con esto lo que dice Milner, que Freud en su época aspiraba a que el psicoanálisis sea una ciencia, ¿no? Entonces dice que este cientificismo es propio de Freud, de su época, de su formación, y en ese sentido es que hay un anhelo en Freud de que el psicoanálisis pueda ser tomado como una ciencia, ¿no? Puede ser ubicado como una ciencia. Y en ese sentido, como una ciencia también, va a jugar acá Milner con lo que es el ideal de ciencia o la ciencia ideal, ¿no? Que va a decir que la ciencia ideal es acorde a un modelo de ciencia ya establecido en ese momento y que el ideal de ciencia es algo que está exterior, distante a lo que se aspira, ¿no? A lo que se pretende llegar.
En ese punto es que Freud pone a este ideal de ciencia como un punto de llegada, no es algo a lo que trata de acceder, que trata de que el psicoanálisis acceda a esa posición de ser una ciencia, ¿no? Como algo a futuro, si se quiere, como algo lejano, algo a alcanzar. Y en ese sentido lo va a diferenciar de Lacan, porque justamente va a decir que en Lacan no existe este ideal de ciencia, ¿no? Dice que en ese sentido, esperen que les quiero ir buscando bien la cita, porque la verdad que este es un texto que podríamos ir viendo bien a la letra, pero bueno, a veces para no aburrirlos prefiero irlo comentando. Acá, en la página 38, dice, fiel a Freud, en lo que refiere al punto precedente, Lacan se separa de él en lo tocante a la cuestión del ideal de ciencia. No cree en él. Más exactamente, no cree en él para el psicoanálisis. ¿No? Esto es lo importante. Lacan no cree que exista un ideal de ciencia del cual el psicoanálisis pueda formar parte. ¿No? No se olviden siempre de esta pregunta de que sostiene toda la materia, de que a veces se puede preguntar si el psicoanálisis es una ciencia, a lo que Lacan responde que es una pregunta mal formulada, porque había que preguntarse qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis. ¿No? En consonancia con eso es que Lacan dice que no puede pensar en la posibilidad de un ideal de ciencia para el psicoanálisis. Entonces, lo que es interesante acá es que la ciencia no desempeña el papel de un punto ideal, alejado del infinito, en sentido estricto. No le es exterior. Por el contrario, ella estructura de manera interna la materia misma de su objeto. Si nos atenemos al lenguaje geométrico, el campo del psicoanálisis puede ser concebido como el plano que determina las rectas de sus proposiciones. Si el punto de la ciencia no es exterior a ese plano, no podría estructurarlo como una regulación. No tiene sentido, pues, preguntar en qué condiciones el psicoanálisis sería una ciencia, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir acá Milner con esto? ¿No? En esto que les decía que hace mucha referencia a la matemática, a la geometría, esto del plano, ¿no? De las rectas. A ver, en ese sentido que no hay un ideal de ciencia, digamos, para el psicoanálisis, lo que sostiene Lacan, es que no ubica el psicoanálisis respecto de la ciencia como en el anhelo de llegar a eso exterior como si lo ubicaba Freud, ¿no? Para Lacan es lo contrario. Dice que para Lacan la ciencia moderna es necesaria como fundante del psicoanálisis, como anterior al psicoanálisis, ¿no? No pretende que el psicoanálisis llegue a un punto de llegada, como un anhelo exterior ideal de la ciencia, sino que ese lugar de la ciencia para el psicoanálisis es anterior a él, ¿no? Eso es lo que dice Lacan. Que esa es, digamos, que en algún punto podríamos pensar que es un punto de partida, ¿no? Que la ciencia moderna es la que posibilita que podamos pensar en psicoanálisis, ¿no? En un punto es anterior, podríamos decir, al psicoanálisis, pero también se continúan en constante tensión, no digo, son necesarios el uno para el otro, ¿no? Pero no se trata de acceder a algo, no se trata de pensar al psicoanálisis como una ciencia. Y ahí se vuelve a preguntar esta pregunta que les decía, ¿no? ¿Qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis? Bueno, con esto ya podemos pasar al punto 2, que se llama la teoría de lo moderno, donde ahí Lacan va a desarrollar con mayor precisión todas estas cuestiones. Entonces va a decir que la ciencia es esencial para la existencia del psicoanálisis. Y es por eso que no se sitúa frente a él como una idea, ¿no? Esto que yo le decía antes, lo pueden encontrar en la página 40. La ciencia es esencial para la existencia del psicoanálisis y por esta misma razón no se sitúa frente a él como un ideal. Y a partir de acá va a tomar lo que son los teoremas de Coiré y de Collet, con los cuales después va a terminar Milner a partir de ellos sacando lo que denomina la hipótesis de Lacan y los lemas de Lacan. Esto es importante que lo vayamos viendo detenidamente a la letra. Entonces dice que los teoremas de Collet son, el primer teorema, hay entre el mundo antiguo y el universo moderno un corte, ¿no? Tengan presente todo esto que fuimos trabajando. Mundo antiguo, el término mundo, universo moderno, un corte, esto que siempre le decimos, la ruptura, ¿no? El cambio de paradigma. Ese es el primer teorema. Y el segundo teorema es, este corte se debe al cristianismo, ¿no? Recuerden el lugar de Dios, que también es algo que solemos mencionar.
Y los teoremas de Coiré, dice el primero, hay entre la epistema antigua y la ciencia moderna un corte. Fíjense acá también los términos, ¿no? Epistema antigua, ciencia moderna. Otro corte, digo, ¿no? En ese sentido, como los teoremas de Koyev y de Coiré, el primero son muy similares. Solamente, en los dos hay un corte, ¿no? Pero toman cosas distintas. Es algo que va a mencionar Milner más adelante. Y el segundo, la ciencia moderna es la ciencia galileana cuyo tipo es la física matematizada. Repaso, ¿no? Todo esto sirve de repaso también. Siempre decimos, la ciencia moderna es la ciencia galileana del tipo de la física matematizada. Y el tercer teorema de Coiré, al matematizar su objeto, la ciencia galileana lo despoja de las cualidades sensibles. Nuevamente repaso, lo que siempre decimos, ¿no? Lo que es del orden de las cualidades sensibles se contrapone con la ciencia moderna, no digo es anterior, no es moderno. Es en ese sentido es epistema antiguo. Y entonces va a mencionar Milner la hipótesis de Lacan. Dice, los teoremas de Coiré son un caso particular de los teoremas de Coiré, ¿no? Esto que yo les decía, como en algún punto podemos leer en los teoremas de Coiré particularidades sobre lo que dice Coiré. Para arribar a los lemas de Lacan, que son, el primero, la ciencia moderna se constituye por el cristianismo, en tanto éste se distingue del mundo antiguo. El segundo, dado que el punto de distinción entre el cristianismo y el mundo antiguo depende del judaísmo, la ciencia moderna se constituye por lo que hay de judío en el cristianismo. Y el tercero, todo lo que es moderno es sincrónico con la ciencia galiniana y solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galiniana. ¿No? Bueno, a ver, vamos a detenernos acá un poco. Estos lemas de Lacan, de alguna manera retoman cuestiones de los teoremas de Coiré y Coyev, ¿no? Esto del lugar del cristianismo, de la ciencia moderna, de la ciencia galileana, ¿no? Y en ese punto también es importante, sobre todo, debería decir, el tercero de los lemas, ¿no? Donde dice, todo lo que es moderno es sincrónico con la ciencia galileana y solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galileana. ¿Esto qué quiere decir? Que lo anterior a la ciencia galileana no es moderno. Y también lo que no esté en consonancia con la ciencia galileana es moderno. En ese sentido es que no hacemos solo un análisis cronológico, ¿no? En esto de lo que podemos fechar como lo moderno, o lo anterior como lo antiguo, ¿no? Cuando hablábamos también de la Edad Media, ¿no? Sino que también esta forma de pensar determina una concepción moderna o algo premoderno, vamos a decir, ¿no? Entonces, el que no esté en ese pensamiento que no coincida con la ciencia galiniana, no es moderno, ¿no? Por eso mismo termina diciendo, solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galiniana. Bueno, entonces, lo que va a decir acá Milner es justamente lo que más nos interesa a nosotros para relacionarlo con esta unidad 3, es que para este tratamiento, para esta hipótesis del sujeto de la ciencia, Lacan pasa por Descartes. Y va a decir que hay en algunos lugares donde Lacan recurre a Descartes, recuerdo que esto había surgido un poco en la clase de consulta de la última, y en particular Milner menciona que Lacan recurre a Descartes en la instancia de la letra, que es un escrito que vamos a leer en el segundo cuatrimestre, y en La ciencia y la verdad, que es este otro escrito que viene comentando Milner desde el principio, donde menciona la ecuación de los sujetos. Bueno, entonces acá aparece Descartes, ¿no? En donde Milner va a decir que en ese sentido podemos afirmar esta tesis de que Descartes es el primer filósofo moderno, ¿no? No nos olvidemos que lo moderno es lo coincidente con la ciencia galileana, ¿no? En ese sentido, Descartes también va por esa vía, ¿no? Por eso también es moderno. Esta proposición, dice, fue formulada, por cierto, en varias ocasiones y principalmente por Hegel. Falta aún ponerse de acuerdo acerca de qué significa moderno. En el sentido estricto que Lacan le da a esta palabra, lema 3, que les acabo de nombrar, lo volvemos a leer, todo lo que es moderno es sincrónico con la ciencia galileana y solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galileana. Entonces digo, en ese sentido es que en el sentido que Lacan le da a esta palabra, moderno, solo puede significar lo siguiente. Se supone que Descartes da a ver
por el ordenamiento interno de su obra aquello que el nacimiento de la ciencia moderna requiere del pensamiento. ¿No? Digo, esta es una cita, en lo particular me parece una cita muy interesante, ¿no? Porque dice que Descartes, por el ordenamiento interno de su obra, no nos olvidemos esto del orden, del lugar de la matemática ahí, del interno también, ¿no? Esto que decíamos que ese pensamiento, Descartes termina diciendo que le pertenece a él, que sale de él, ¿no? Que no viene de la afuera, no es de la naturaleza, del exterior, como se pensaba aristotélicamente, ¿no? Entonces, por el ordenamiento interno de su obra, aquello que del nacimiento de la ciencia moderna requiere del pensamiento. En ese punto es que también Descartes va a ser el referente respecto al pensamiento de la ciencia moderna. Él va a inaugurar una nueva forma de pensar propia de la ciencia moderna, por lo cual lo solemos ubicar como también uno de los referentes de lo que es el racionalismo, ¿no? Pero este pensamiento acá es donde le vamos a dar esta vuelta en relación al psicoanálisis. Entonces dice que este edificio se apoya de manera crucial en el cogito, ¿no? En el cogito ergo sum, en el pienso luego existo de Descartes, es donde aparece esta fundación del pensamiento moderno. Entonces dice que hay un conjunto de proposiciones que articulan lo que se puede denominar el cartesianismo radical de Lacan. La primera, si Descartes es el primer filósofo moderno, lo es debido al cogito, ¿no? Su invención del cogito, digo, esa es la genialidad de Descartes. La segunda, Descartes inventa el sujeto moderno, una gran afirmación, algo que ya venimos nombrando, pero que acá aparece, ¿no? Es Descartes quien inventa el sujeto moderno y es Lacan quien lo va a poder nombrar, ¿no? Y Descartes, la tercera afirmación, Descartes inventa el sujeto de la ciencia, ¿no? Con lo cual ya dijimos que en esta ecuación de los sujetos, el sujeto del psicoanálisis es el mismo sujeto de la ciencia, que también es el sujeto moderno, ¿no? Y la cuarta afirmación, la cuarta proposición, el sujeto freudiano, en la medida en que el psicoanálisis freudiano es intrínsecamente moderno, no podría ser otro que el sujeto cartesiano, ¿no? Ahí es donde aparece este lugar del psicoanálisis, ¿no? Respecto del sujeto. Entonces dice acá que sin duda no se trata tan solo de una correlación cronológica. Se supone además un parentesco discursivo. En este sentido es que yo les decía que lo moderno no tiene que ver solamente con lo fechable, con lo cronológico, ¿no? Sino que lo que dice Milner es que hay un parentesco discursivo en este punto de lo freudiano, de pensar a Freud como cartesiano. La lista de argumentos es la siguiente. Atención acá. Estamos en la página 41. La física matematizada elimina todas las cualidades de los existentes. Teorema 3 de Coiré. ¿No? Vayan a chequearlo. Una teoría del sujeto que anhele responder a una física como esta deberá ella también despojar al sujeto de toda cualidad, ¿no? En este sentido es que Milner reorganiza estos teoremas que venía comentando antes para llegar a decir que si la física matematizada elimina todas las cualidades de los existentes, ¿no? Que es el tercer teorema de Coiré, una teoría del sujeto moderna que anhele responder a esta física, que también es moderna, también debería despojar a ese sujeto de todas las cualidades sensibles. Es por eso que decimos, cuando hablamos del sujeto, que no nos referimos al yo, moi, ni tampoco nos referimos a una individualidad empírica, ¿no? Digo, esta cuestión de las cualidades sensibles no tienen que ver con el sujeto. El sujeto está despojado de cualquier cualidad sensible. Entonces dice, este sujeto, constituido de acuerdo con la determinación característica de la ciencia, es el sujeto de la ciencia. No le sentarán las marcas cualitativas de la individualidad empírica, ya sea psíquica o somática, tampoco las propiedades cualitativas de un alma, ¿no? Ahí es como Milner continúa diferenciando lo que justamente no tiene que ver con el sujeto, ¿no? Lo que no es un alma, no es una individualidad empírica, no posee cualidades. En ese sentido dice, tampoco tiene ni sí mismo, ni reflexibilidad, ni conciencia, ¿no? También en algún sentido, si les interesa pensar una definición del sujeto, acá podemos pensar una definición del sujeto por oposición, ¿no? Todo lo que el sujeto no es. Entonces dice, tal es justamente el existente que el cogito hace emerger. Y presten especial atención acá, como con Descartes
vamos a escuchar mucho el término existente, ¿no? Que el cogito hace emerger un existente. Descartes no utiliza el término sujeto. Es Lacan que le da ese nombre, ¿no? A ese emergente lo va a llamar sujeto. Y también especial atención en el término emerger, por esto de que siempre decimos que el sujeto en análisis es un efecto sujeto, que emerge, ¿no? En esto que decimos siempre que aparece y desaparece en un instante evanescente, bueno, esa es la emergencia del sujeto, ¿no? Este emerger es un término también interesante. Entonces ahí lo que va a decir que el pensamiento mismo por el que se lo define es estrictamente cualquiera. Es el mínimo común de todo pensamiento posible. Porque todo pensamiento, cualquiera que sea, verdadero, falso, empírico, no, razonable o absurdo, afirmado, negado o puesto en duda, puede brindarme la oportunidad de concluir que soy. Acá lo que está haciendo Milner es, de alguna manera, desglosar y desprendiendo esto del coito, del coito ergo sum, del pienso luego existo, para decir que en ese pienso es un pensamiento que solamente basta con el mínimo común de todo pensamiento posible, dice acá, ¿no? Que puede ser cualquiera, dice, todo pensamiento, cualquiera sea, ya me da la posibilidad de concluir que soy, ¿no? Cualquiera. Por eso, pensándolo en Descartes, en esto de que lleva la duda al extremo, ¿no? Y en lo que concluye, esto que decimos una duda para acceder a una verdad, es de que piensa, ¿no? La conclusión de Descartes es de que piensa. Y ese pensamiento puede ser cualquiera. Entonces dice, correlato sin cualidades, supuesto a un pensamiento sin cualidades, se aprecia en que ese existente, nombrado sujeto por Lacan, no por Descartes, responde al gesto de la ciencia moderna, ¿no? Este existente es coincidente con la ciencia moderna, responde a ese gesto. Es verdad que Descartes no se detiene allí, y acá está la cuestión interesante. Pasa sin esperar y cual deprisa a la conciencia y al pensamiento cualificado, pues se trata efectivamente de un pensamiento cualificado una vez planteada la sinonimia, una cosa que piensa, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, ¿no? Bueno, si ustedes tienen presente las meditaciones, cuando Descartes llega a la afirmación, a esta verdad del cogito ergo sum, él termina afirmando que es una cosa que piensa, que por eso es, pero después le empieza a incorporar todas estas cualidades sensibles, ¿no? Lo llena de material, ¿no? Y empieza a decir una cosa que duda, piensa, afirma, niega. Y en ese punto es que lo que está planteando Milner acá es que Descartes pasa sin esperar y cual deprisa la conciencia y el pensamiento cualificado, ¿no? En ese punto es que vamos a encontrar acá, si se quiere, dos tiempos del cogito cartesiano. Por un lado el pienso y por otro lado el soy, ¿no? Entendiendo que en el tiempo del pienso hay una emergencia de ese sujeto, ¿no? En esto de cualquier pensamiento mínimo posible, ¿no? Despojado de cualidades, ¿no? Un pensamiento coincidente con la ciencia moderna, en ese pensar, que después, una vez que pasamos ese segundo tiempo, que denominamos como el soy, ese pensamiento se vuelve cualificado, ¿no? Se le vuelve a llenar de cualidades, se lo pasa a la conciencia, ¿no? Ya no se trata del sujeto, ¿no? Entonces es que decimos que se comprende pues que Lacan nunca se apoye en lo que se puede llamar la avanzada extrema del coito y que por todos los medios se dedique a suspender el paso del primer tiempo al segundo, ¿no? Esto es lo que marcaba. Como Lacan en algún punto se dedica a quedarse, a permanecer en ese primer tiempo, que sería el tiempo del pienso, y no en pasar rápidamente a lo que plantea Descartes con el soy. Que si ustedes se acuerdan, yo les comentaba cuando planteaba las meditaciones, que hay una cuestión de traducción ahí también, ¿no? Digo, esto de pienso, luego existo, que nosotros lo pensamos con ese luego como una cuestión más temporal, cronológica, que primero pienso y después existo, en realidad no es esa la traducción exacta, ¿no? Digo, en ese punto es que Descartes lo piensa más bien como un piensoy, ¿no? Como en el mismo acto de que por pensar soy. Así que con más razón es que Lacan ubica al pienso como distinto del soy, ¿no? Como este lugar para este pensamiento que tiene que ver con el sujeto y por eso un pensamiento despojado de cualidades sensibles. Así que bueno, a partir de ahí dice, se asegura así la insistencia del pensamiento sin cualidades,
detenido justo antes de polimerizarse en duda, concepción, afirmación, negación. Ahora bien, el pensamiento sin cualidades no solo es adecuado para la ciencia moderna. Lacan demuestra que también es necesario para fundar el inconsciente freudiano. Y acá está lo interesante, ¿no? En esto de que un pensamiento sin cualidades es necesario para la ciencia moderna, pero también para pensar en el inconsciente freudiano, ¿no? Y aparece acá la posibilidad de pensar en un pensar inconsciente. Por eso les decía esto del pensamiento de Descartes, que a él se lo ubica como un referente del racionalismo, como un pensar propio de la conciencia. Lo que vamos a leer nosotros también en Descartes es que es posible entender ahí un pensar inconsciente, ¿no? Lo que va a decir acá Milner es que hay pensamiento en el sueño, ¿no? Cosas que retomando, Milner no dice retomando a Lacan, que hay pensamiento en el sueño, en la agudeza, que es el chiste que vamos a ver también en el segundo cuatrimestre, y que entonces, si hay pensamiento en el sueño y en la agudeza, el pensamiento no es lo que dice de él la tradición filosófica. Principalmente, no es un corolario de la conciencia de sí, ¿no? Si la filosofía siempre ubicó el pensamiento como parte de la conciencia, como algo que eh, se podía en algún punto realizar hasta voluntariamente, si se quiere, ¿no? Acá la genialidad del psicoanálisis es poder hablar de un pensamiento inconsciente, ¿no? Que hay razón inconsciente, hay un pensar inconsciente, que lo podemos ver por medio del chiste, el lapsus y muchas de las formaciones del inconsciente. Entonces dice, si se admite que la proposición negativa, la conciencia de sí, no es una propiedad constitutiva del pensamiento, se estenografía con el nombre de inconsciente. Se obtiene el teorema. Si hay pensamiento en el sueño, hay un inconsciente. Se obtiene su lema. El sueño es la vía regia del inconsciente, ¿no? Digo, ¿cómo acá? Fíjense cómo Milner va a ir ubicando todos estos términos que yo les decía, propios de la matemática, respecto a el pensamiento y el inconsciente, ¿no? Acá lo tengo más claro. Dice, el teorema. Si hay pensamiento en el sueño, hay un inconsciente. Lema. El sueño es la vía regia del inconsciente. Definición. Afirmar que hay inconsciente equivale a afirmar que ello piensa. Proposición. Si hay pensamiento, hay algún sujeto. Bueno, a ver. Viendo que se me está terminando el tiempo. Voy a cortar acá y vamos a hacer otro para continuar con esto.